Hola, hola amigos de YouTube. Le habla la doctora Génesis Arias, residente del segundo año del posgrado, Cátedra Servicio de Urología de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Daremos inicio a nuestro canal formativo e informativo, hablando sobre el tema instrumental urológico, dando algunos conceptos básicos sobre aquel instrumental más comúnmente utilizado en nuestra práctica diaria y aquellos que, a pesar de no tener un uso común en nuestro servicio, es importante conocerlos. Para entender un poco los avances que hemos logrado hasta la actualidad, es importante hacer una breve reseña histórica, teniendo en cuenta que el registro más antiguo conocido de cateterismo data de 1500 años antes de Cristo. Los antiguos egipcios lograron registrar el uso de tubos de bronce, ramas, pajitas, juncos para el cateterismo uretrovesical. También en los escritos de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, se describe el uso de tubos maleables utilizados para el cateterismo. Sin embargo, desde nuestra opinión, uno de los avances más importantes se dio hasta 1855, cuando Jean-François desarrolla un catéter con dos canales e inventa el catéter autorretenible. Uno de estos canales era para el drenaje de orina y otro para inflar un globo. En 1929, el doctor Frederick Foley desarrolla el moderno catéter de goma a base de balón. Este en un principio se crea para la hemostasia postprostatectomía. Sin embargo, luego de su producción, su uso se aplicó ampliamente hasta la actualidad. En 1968 se desarrollan los catéteres a base de silicón médico que justamente disminuyen las uretritis, los procesos infecciosos y las incrustaciones debido a las características de este material. Los intentos de mirar dentro del cuerpo humano se remontan a la antigüedad, sin embargo se hicieron poco progresos hasta 1806, cuando Philip Bossini desarrolla el primer endoscopio moderno, el Lichleiter o light conductor. Este usaba un sistema de espejos en ángulo para conducir la luz de las velas desde una caja cubierta con piel de tiburón en el cuerpo a través de tubos de aluminio. En 1853, el urologo francés Antoine-Jean de Saumur introdujo un endoscopio con un perfil más pequeño, con espejos mejorados que utilizaban una lámpara de querosén para la iluminación. Él estirpó un papiloma uretral a través de este instrumento y se convierte en el primer individuo para realizar un procedimiento endoscópico terapéutico. En 1877, Magnix traslada la fuente de iluminación hasta el final del instrumento y utiliza una serie de lentes ópticas colocadas en distancias precisas a lo largo de la longitud de un telescopio hueco lleno de aire para así conducir y ampliar la imagen. En 1966, Harold Hodgkin desarrolla un sistema de lentes de varilla de vidrio. Al abandonar las lentes de relé óptico de cámara hueca por una serie de varillas de vidrio con espacio de aire entre ellos, Hodgkin fue capaz de mejorar la transmisión de la luz y reducir el tamaño del alcance. Este sistema de lentes de varilla de Hodgkin pavimenta el camino para los cistoscopios rígidos contemporáneos y el primer ureteroscopio rígido en 1979. En 1854, John Tyndall demuestra que la luz puede viajar a través de una corriente curva de agua por reflexión interna, y ese hallazgo conduce a extraer vidrio fundido en forma flexible de pequeño diámetro para la transmisión de la luz, y se desarrolla la fibra óptica, hecho que hace posible la creación de los endoscopios flexibles. En 1964, Marshall informa sobre la primera aplicación de ureteroscopia flexible. Sin embargo, la utilidad de estos equipos se vio muy severamente limitada hasta que se le añade un canal de trabajo y una deflexión activa de la punta a principios de la década de 1980. En 1970, Boyle Smith desarrollan un dispositivo de carga acoplada que no es más que un sensor con la capacidad de convertir fotones en una imagen digital. Los avances técnicos en las últimas 3 décadas permitieron la colocación de estos sensores en la punta distal de los visores, creando así los actuales endoscopios digitales, que no ameritan una cámara interna o externa para poder transmitir la imagen digital al monitor. Jean Sibyal fue un gran urólogo francés que en 1825 construye un pesado instrumento de bronce que más tarde perfecciona y llama litotriptor. También él crea las teorías para el tratamiento de los cálculos urinarios con la destrucción de estos cálculos pasando un tubo a través de la uretra y pulverizándolos con un taladro. Ahora bien, podemos clasificar el instrumental urológico según su uso en diagnóstico y terapéutico, según su constitución en blandos rígidos y semirrígidos y según su función en evacuación, irrigación, dilatación, guía, exploración
extracción, litotripsia, laparoscopia y robótica. Con respecto a la escala del instrumental urológico, podemos mencionar que fue descrita por José Federico Charrier, un famoso artesano francés que fabricaba cuchillos e instrumentos y que en 1844 clasificó las ondas urinarias en tercios de milímetro. Este sistema Charrier o escala francesa fue adoptado en todo el mundo occidental y se basaba en el sistema métrico decimal promulgado por la Academia de Ciencias de Francia desde 1799. En este, como observamos en la gráfica, cada número se iba incrementando su diámetro en un tercio de milímetro. Por ejemplo, el número 3 era 1 milímetro de diámetro, el número 6 de 2 milímetros, el número 30 de 10 milímetros de diámetro y así sucesivamente, por lo que podemos decir que una unidad Charrier o French, que es lo mismo, corresponde a 0,33 milímetros. A mediados del siglo XIX, el médico Pedro Jules Benique, perteneciente a la Escuela Politécnica, inventa los dilatadores metálicos al que le dio su nombre y él crea una medida de 1/6 de milímetro para este tipo de instrumento. Por eso se dice que un meñique es 1/6 de milímetro o 0,66 milímetros. Ahora bien, podemos mencionar que el meato masculino normal promedio puede acomodar un instrumento o un catéter 24 French, que la uretra prostática se puede adaptar a un instrumento 32 French y el cuello de la vejiga a un instrumento de 28 French, y que el calibre normal de la uretra femenina es de 22 French. Con respecto a la palabra catéter, esta deriva del griego catéter, que significa instrumento que se envía hacia abajo, y sonda proviene del latín, que significa explorar. Para nosotros utilizar instrumental a nivel uretral, debemos contar con una sustancia que tenga estas características, que sea lubricante, estéril, hidrosoluble, anestésica, y no debemos utilizar glicerina, ya que esta es un derivado del caucho, a su vez derivado del petróleo, que causa mayor irritación a nivel uretral. Los catéteres uretrales van a variar según el tamaño, la forma, el número de puertos y el material. Estos, por ejemplo, tenemos los catéteres de evacuación como Foley, Pisser, Malecot. Estos tienen autorretención. Tenemos también los Nelaton, los puntiagudos tipo Codo-Timan, los Philips, los Condon catéter. Y tenemos catéteres diagnósticos, por ejemplo el catéter Foley de lápide, el cual tiene 5 anillos radioopacos, uno a cada 1 centímetro de distancia para la calibración de la longitud de la uretra femenina. También está el Davis catéter y el catéter de Tranner, que se utilizaron para diagnosticar divertículos en uretra femenina. Estos catéteres tienen 2 globos, uno para el cuello de la vejiga y otro para sellar el meato, para que el contraste pueda ser instilado en la uretra. Actualmente, pues la resonancia magnética probablemente ha reemplazado este método diagnóstico que utilizaba estos catéteres especiales. Los catéteres urodinámicos son esenciales para el diagnóstico de muchas patologías de la vejiga. Tenemos, por ejemplo, que tiene 3 puertos, uno para el sensor de la presión, otro para el llenado y otro para el puerto del globo. Podemos mencionar los catéteres con autorretención tipo Foley, que pueden estar compuestos por látex o silicón de grado médico. Así tenemos que estos pueden ser de doble lumen, los probablemente más frecuentes utilizados, sobre todo en pacientes hospitalizados, y estos nos pueden servir para el drenaje urinario, así como tenemos los de 3 lumen, que nos sirven para un sistema de irrigación en caso de pacientes que presenten hematuria. Como vemos en la imagen, en la parte superior, podemos observar 2 lumen, uno con un puerto universal de forma de embudo para el drenaje de orina y otro con un puerto con válvula de Luer para inflar el balón, la letra C. Ahora, en su extremo distal podemos observar que tiene el balón con 2 orificios a los que se conocen como ojos para justamente el drenaje de la orina. Y tenemos en la imagen inferior un catéter con 3 lumen, 2 con puerto universal en forma de embudo, uno para el drenaje de la orina, otro para un sistema de irrigación continua y un puerto con válvula de Luer para el llenado del balón. Tenemos el Foley siliconado, que justamente tiene características que disminuyen las incrustaciones, las infecciones y los procesos de uretritis por el material que está compuesto. Logramos observar que también tiene 2 lumen con un puerto en forma de embudo y un lumen con una válvula tipo Luer para el inflado del balón.
Los balones pueden tener distinta capacidad dependiendo del número de French que tenga el catéter. Así tenemos que los catéteres pediátricos, por ejemplo, de 6 French tienen un balón con capacidad de 1.5 ml, los de 8 French con un balón de capacidad de 3 ml y los de 10 French con un balón con capacidad de 5 ml. Ahora bien, tenemos catéter estándar desde 12 hasta 24 French que tienen un balón de 10 ml y balones estándar desde 12 a 24 French con capacidad de 30 ml. Hay catéter Foley con 4 lumen que se utilizan 2 lumen para irrigación continua o simultánea, un lumen para el drenaje de la orina y un lumen con un puerto o una válvula tipo Luer para el inflado del balón. Además, tenemos también los catéter tipo Cuvelier, que su característica es que en el extremo distal tiene una punta biselada con ojos de mayor tamaño para facilitar justamente el drenaje de los coágulos en los casos de la prostatectomía, que es donde se le da el uso más común, ya que además tiene un balón con mayor capacidad para la hemostasia en la celda prostática. Estos balones pueden tener capacidades de 40 hasta 80-100 ml dependiendo del French que estemos utilizando, desde 16 hasta 26 French. Las sondas Foley tipo Timan tienen una característica especial y es que su punta es acodada o angulada para permitir el paso a través de un lóbulo prostático prominente o un sondaje difícil a nivel de la próstata. Tenemos catéteres de drenaje tipo Malecot y tipo Pisser que se utilizan principalmente después de una cirugía para un óptimo drenaje que no tiene puertos para globo, sino que la punta tiene 4 pequeños brazos que se pueden comprimir para su inserción y sujetan al catéter en el lugar. Estos se pueden usar como tubos de nefrostomía o tubos suprapúbicos después de una prostatectomía simple. El catéter Pisser pues, es similar al de Malecot y solo que varía con respecto a la forma de las alas o de los brazos. Para introducirlo o para retirarlo simplemente colocamos un refuerzo interno que empuje la punta distal para rectificarlo y poder introducir o retirar. Tenemos los catéteres de drenaje sin autorretención que se utiliza sobre todo en pacientes con cateterismo intermitente o aquellas que necesiten tomarse muestras no contaminadas. Tenemos también el condón catéter, que no es más que un tipo de drenaje urinario externo y se utiliza normalmente en pacientes masculinos que tienen problemas para movilidad o aquellos que tienen incontinencia urinaria y que no tienen problema de salida desde la orina hasta el meato uretral, colocándosele una bolsa recolectora en la punta del mismo y así evitando, por ejemplo, dermatitis amoniacales o aquellos pacientes que sufren de escara. Los catéteres de un solo lumen pues están indicados, como ya les dije, en los pacientes que ameritan sobre todo cateterismos intermitentes y a medida que aumenta el diámetro de ellos pues aumenta la rigidez del catéter. El tipo o el material de catéter pues va a influir en la rigidez. Aquellos que tienen goma roja como los Philips pues son más blandos y tienen menos probabilidad de crear una vía falsa. Sin embargo pueden no ser lo suficientemente rígidos para atravesar una próstata que está obstruida, pero tienen un sistema en el que se puede atravesar un alambre guía, poder pasar hasta la vejiga y así colocar otro catéter con autorretención. Tenemos los Timan sin balón que, como ya les comenté, la característica es que tienen una punta o un extremo distal ligeramente angulado para el paso a través de una próstata obstruida o un paso difícil del catéter. Tenemos instrumentos también que son para dilatación uretral, como los Nelaton, los Philips, los Timan, los Beniquet, las bujías de Egar y dilatadores uretral de Otis. Los Nelaton pues vienen en calibres desde 8 hasta 20 French. Dependiendo del calibre pues va a aumentar la rigidez. Los Philips tienen la característica de que se pueda pasar a través de ellos un alambre guía y los Timan pues que son blandos y nos ayudan a evitar crear una falsa vía y poder drenar la vejiga. Con respecto a los dilatadores Beniquet, pues ya les mencioné que fueron creados por Pierre-Jules Beniquet y estos tienen una conversión de 1/6 de centímetro cada vez que aumentan su diámetro y van desde 24 hasta el 60 Beniquet. Tenemos las bujías de Dittel, las bujías de Egar que se utilizan para dilatar las uretras femeninas, aunque la
uso originalmente de las bujías de Edgar es para la dilatación del cuello uterino en los casos de legrado. Tenemos los uretrotomos de Otis que se utilizan para cortar y dilatar el meato uretral femenino, que es donde generalmente se presentan las estrecheces o estenosis de la uretra femenina. Los dilatadores de Amplas, según Kurt Amplas, pues consisten en dilatadores de poliuretano firmes que se hacen progresivamente más grandes y se pasan sobre una guía de politetrafluoretileno de 8 French, un catéter guía que se ajusta a un alambre de 0,035 pulgadas. Estos dilatadores se pasan uno tras otros y no coaxialmente como en el caso de dilatadores metálicos rígidos de Alcan, pero sí se pasan progresivamente, avanzando un dilatador y quitando el siguiente. La vaina de trabajo se pasa sobre el final del dilatador y luego se retira el dilatador y el catéter de 8 French, quedando el alambre de trabajo y la funda en su lugar. Estos dilatadores se fabrican incrementando un diámetro de 2 French, pero si el tejido que se está dilatando es blando, no es necesario utilizar todos los dilatadores. Se dice que hay ventajas de los semirrígidos sobre los metálicos en que hay menos daño a nivel del sistema colector, aunque algunos urólogos con gran experiencia dicen que no hay diferencia alguna. Tenemos también los dilatadores con balón a nivel ureteral. Se pasan sobre un alambre y tienen un perfil bajo de 3 a 8 French y diámetros de dilatación de 12 hasta 30 Charrier. La dilatación del uréter, más de 15 French, rara vez es necesaria para hacer una ureteroscopia de rutina. Estos globos tienen presiones de inflado máximo de 8 a 20 atmósferas, dependiendo del diseño y del material del globo. Tenemos diseños con punta de acero, por ejemplo, y los dilatadores con balón son útiles para dilatar sobre todo adyacencias inmediatas a un cálculo ureteral que está impactado. Y bueno, estos se pueden inflar 12 French y se pasan directamente a través del ureteroscopio. Y se utilizan bajo visión directa, por ejemplo, para dilatar infundíbulos estenóticos o cuellos diverticulares caliciales, o en el caso de endopielolitotomías en los niños. Tenemos el cistostomo. El cistostomo es el material que utilizamos cuando hacemos cateterismo suprapúbico en caso de que sea imposible pasar un catéter uretrovesical por un trauma uretral o por una estrechez o estenosis importante. Estos están compuestos por una vaina externa, un obturador puntiagudo, una camisa del obturador. Esta camisa de la vaina externa es donde una vez que se llega a la vejiga y tenemos el gasto de la orina, quitamos el obturador con su camisa y dejamos esa camisa externa que es acanalada para poder pasar a través de ella la sonda o catéter que vamos a dejar fijado. Hablando muy brevemente sobre la parte instrumental de cirugía abierta, podemos mencionar los separadores autoestáticos que nos consiguen separar durante los procedimientos y permitir que los ayudantes puedan tener las manos libres para colaborar con los cirujanos. Estos se van a fijar en los bordes de la incisión previa colocación de compresas y el cirujano va a dar la abertura adecuada. Van a quedar en esa posición y tienen un sistema de cremalleras, mariposas, tornillos que son los que permiten que se queden en la posición que el cirujano decida. Así tenemos pues el separador de Milling que utilizamos muy comúnmente para las prostatectomías, el separador de Gosset y de Balfour que son separadores abdominales y que son muy similares pero tienen una característica distinta o que los diferencia, y es que el separador de Balfour tiene una valva y el de Gosset no. Esta valva justamente es para separar la vejiga. Tenemos el separador de Axon y el separador de Finocheto que utilizamos sobre todo para el caso de la separación nestorásicas. Ahora bien, hablando sobre el sistema endoscópico, tenemos que el sistema tradicional tiene una fuente de luz externa, una cámara, un sistema de grabador de video. En este caso vemos su fuente de luz, electrocauterio monopolar y esta torre que tiene pues un litotrictor. Ahora bien, este sistema de cámara tenemos que, a pesar de que se pueda observar a través de la óptica ocular del endoscopio, se utiliza una cámara que permite que la imagen se muestre en un monitor y forma parte de la torre de endoscopia fija o móvil y permite una mejor visualización que le da más seguridad al paciente, nos da formación quirúrgica y tiene menor riesgo de exposición a fluido.
El sistema tradicional, que es el que está en la imagen superior, tiene una serie de varillas de vidrio o haces de fibra óptica que transmiten la imagen endoscópica al ocular. El chip de dispositivo de carga acoplado de la cámara externa recibe la imagen óptica y produce una carga eléctrica en forma de onda de voltaje. El video de la unidad o el procesador de video de la unidad convierte esa forma de onda de voltaje en una señal de video que se envía al monitor. Por el contrario, los endoscopios digitales tienen un sistema de chip del dispositivo de carga acoplado ubicado en el extremo distal del endoscopio. La imagen se convierte inmediatamente en una señal eléctrica gestionado por el procesador del video sin la necesidad de una óptica interna o una cámara externa. Los dispositivos digitales, como les mencioné al inicio, los endoscopios digitales eliminan esa necesidad de una cámara externa e incorporan una fuente de luz y cable de video en un solo dispositivo integrado. Ahora bien, podemos observar aquí la cámara externa, tenemos también la manguera neumática del litotrictor, el cable de recepción monopolar, el cable guía de luz, porque la fuente de luz externa por lo general es de xenón o halógeno de alta intensidad y proporciona una luz blanca a través de un cable de fibra óptica y un endoscopio al campo de vista. Ahora bien, desde el 2007 en la práctica urológica se está utilizando imagen de banda estrecha que utilizan solo longitudes de onda azul de 415 nanómetros y longitudes de onda verde de 540 nanómetros. Esto da la capacidad de visualizar el urotelio porque esas longitudes de onda son fuertemente absorbidas por la hemoglobina y mejoran la visibilidad de los capilares uroteliales, de pequeñas lesiones papilares y de carcinomas in situ. ¿Qué es el cistoscopio? El término de cistoscopio deriva de cisto, que es bolsa, en este caso vejiga, y escopen, que significa observar. La cistoscopia significa observar la vejiga y el cistoscopio consiste en un tubo con una cámara conectado a un video que permite ir viendo el interior de la uretra y la vejiga. Él tiene en su interior canalizaciones que permiten inyectar líquido para llenar la vejiga e inspeccionarla, así como hacer lavados de vejiga, aspirar y tomar muestras de la superficie vesical o introducir micropinzas para la realización de biopsia y tomar muestras de tejido para su estudio anatomopatológico. Además puede extraer cálculos vesicales, colocar prótesis en catéteres y en caso de obstrucción por cálculos en la vía urinaria baja, abrirlos y permitir la salida de la orina. El equipo o los cistouretroscopios están disponibles en variedades de tamaño y vienen en modelos rígidos y flexibles, y sus tamaños están expresados en las unidades de francés, French o Charrier. Estos vienen en juegos que constan de una lente óptica, de un puente, de una vaina y de un obturador. El puente conecta la lente óptica con la funda. Estos puentes diagnósticos no tienen canales de trabajo, mientras que los terapéuticos tienen uno o dos canales de trabajo. Aquellos pacientes que tienen un cuello vesical elevado o un lóbulo mediano prostático prominente pueden requerir el uso de un puente de Albarrán. Este puente especializado tiene una palanca que desvía los alambres y los catéteres que pasan a través del canal de trabajo para facilitar la canalización del orificio ureteral. Las vainas de los historetroscopios vienen en gran variedad de tamaños y la mayoría tienen marcas que indican el tamaño de la funda y los canales de trabajo que están asociados. Las fundas más pequeñas o vainas más pequeñas, como 15 y 17 French, son ideales sobre todo para cistoscopios diagnósticos. Los modelos más grandes que se utilizan para fines terapéuticos tienen puentes o canales de trabajo que vienen uno o dos. En la mayoría de los casos también tenemos el obturador que se pasa a través de la vaina y estos se pasan ciegos solamente en el caso de una cistoscopia en mujeres. Los números en la vaina externa nos hablan, por ejemplo, el número mayor, en este caso 17,5 French, sobre el diámetro máximo del canal de trabajo. De la vaina externa, mientras que el número más grande, en este caso 5, que está en la parte lateral, nos habla del tamaño máximo del canal de trabajo. Ahora sí, cuando este se utiliza con un solo puente. Y los dos números 4 nos hablan de que es un puente doble para cuando utilizamos dos canales de trabajo. Ahora bien, las lentes ópticas vienen con ángulos de puntas que van desde 0 a 20 grados.
Tenemos que, por ejemplo, las lentes ópticas que vienen con ángulos de 0 a 12 grados son sobre todo para la visualización de la uretra. Aquellas que vienen de 25 a 30 grados nos facilitan la visualización de la vejiga, del trígono, de la cúpula y de las paredes posterolaterales. Aquellos ángulos de 70 a 120 grados permiten una visualización mejor de pared anterior, de cúpula y de paredes inferolaterales. Con respecto a esta gráfica podemos observar, según las marcas Karl Storz, Olympus, Gyrus y Walls, los lentes u ópticas que van de 0 a 120 grados, según la Storz, la Olympus de 0 a 110, igual que la Gyrus y la Walls de 0 a 70 grados. Los puentes pueden ser diagnósticos o pueden ser terapéuticos y pueden tener o no la uña o puente de Albarrán. Y los canales y fundas de trabajo pueden ser de 17 French con canales de trabajo 5 French si es un solo puente o de 5 French si es de 2 puentes. Y tenemos la de 19 French con un canal de trabajo de 6 French si es un solo puente y si es 2 puentes o 2 canales de trabajo 5 French. 20 French con una funda externa 20 French con un canal de trabajo solo de 7 French y si es de 2 canales de trabajo 6 French y así sucesivamente en el caso de la Olympus, Gyrus y Wolf. Tenemos el uretrocistoscopio flexible. Los uretrocistoscopios flexibles van a variar entre 16 y 17 Charrier o French y los modelos van a diferir con respecto a la deflexión de la punta, la dirección de la visión, el campo de visión, el tamaño del canal de trabajo, la iluminación, la óptica. Los modelos tienen una lente ocular en línea y producen campo de visión de aproximadamente de 120 grados. La deflexión de la punta va a oscilar entre 120 y 210 grados y es intuitivo. ¿Qué es intuitivo? Que la misma dirección de la palanca es la deflexión. Si yo digo que o volteo hacia arriba es porque estoy mirando hacia arriba y si volteo la palanca hacia abajo es hacia abajo. Lo contrario a la intuición es que la dirección opuesta a la deflexión de la palanca. El riego y el paso del instrumental se produce por el mismo canal de trabajo en aquellos que solo tienen un canal de trabajo y hay citoretroscopios disponibles flexibles en fibra óptica y modelos con fibra digital. Los digitales no requieren enfoque ni balance de blanco y están disponibles en alta definición. Ahora bien, tenemos aquí las diferentes marcas, Karl Storz, Olympus, Wolf y tenemos que van a variar según si es fibra óptica, fibra digital y según el canal de deflexión. Con respecto a los ureterorrenoscopios, estos evolucionaron, en un principio fueron rígidos, pero en vista del daño que estos producían, tenemos semirrígidos, flexibles y digitales. Con respecto a los semirrígidos, estos tienen un diámetro más pequeño debido a la incorporación de una fibra óptica en su construcción y la mayoría de los actuales tienen diámetros en la punta de 7 French o menos y canales de trabajo de 3 Charrier o 3 French. Estos pueden tener uno o dos canales de trabajo y pueden tener un solo canal de trabajo. La ventaja que tenemos con los que tienen dos canales de trabajo separados es que el riego es mejorado o el sistema de irrigación es mejorado a través de un canal abierto, mientras que por el otro se puede ocupar un instrumento de trabajo. Y además en los casos de litotrixia, en uno de los canales de trabajo podemos tener la varilla de litotrixia, mientras que por el otro podemos tener una canasta para retirar los fragmentos. Con un solo canal pues esto es imposible porque se enreda. Ahora bien, con los ureterorrenoscopios flexibles, los componentes fundamentales de estos incluyen un sistema óptico, un mecanismo de deflexión y el canal de trabajo. El sistema óptico no digital consiste en una imagen de fibra óptica flexible y haces de luz. La deflexión activa de estos ureterorrenoscopios permiten una completa maniobrabilidad dentro del sistema colector intrarrenal. Los cables de control de ese mecanismo deflector corren a lo largo del ureterorrenoscopio con un mecanismo de palanca operado manualmente a través de anillos metálicos móviles hasta el extremo distal del endoscopio donde está arreglado. Mover la palanca hacia arriba o hacia abajo tirará el cable del control a través de estos anillos y va a desviar la punta. Como en el caso de los cistoscopios, cuando la punta se mueve en la misma dirección que la palanca, se dice que la desviación es intuitiva, es decir, hacia abajo es hacia abajo y si muevo la palanca hacia arriba,
la punta va a estar hacia arriba. Los ureteroscópios flexibles modernos permiten una deflexión hacia arriba y hacia abajo en un solo plano. La generación de ureteroscópios flexibles ha continuado mejorando en durabilidad y los actuales permiten más de 180 grados de desviación. Todos están disponibles actualmente con canales de 3,6 French de diámetro y tienen un adecuado riego incluso cuando se utilizan dispositivos de trabajo de incluso hasta 3 Charrier o 3 French. El desarrollo de un canal doble en el ureteroscopio flexible, pues como por ejemplo el Richard Walsh, que también se llama Cobra, es una innovación porque puede mejorar la irrigación a través del ureteroscopio. Los canales o doble canales de trabajo de 3,3 French permiten el riego sin obstáculo a través de un canal, mientras que el instrumento de trabajo ocupa el otro. Y se pueden utilizar ambos canales de trabajo para instrumentos, por ejemplo, como láser o la canasta si es necesario. Los ureteroscopios digitales pues se han convertido en los endoscopios preferidos para manejo del tracto urinario superior en la mayoría de los servicios de urología, como en el caso de los cistoscopios digitales flexibles también. Estos integran la cámara digital y la fuente de luz dentro del endoscopio. Tienen una separación en el cabezal de la cámara que no es necesario porque el chip de la cámara está incorporado en la punta del endoscopio. Estos dispositivos no requieren un paquete de imagen de fibra óptica por separado o cable de luz o cabezal de cámara y por lo tanto son menos propensos a dañarse y tienen una vida útil más larga. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el instrumental o material guía. El uso de guías pues comprende una parte esencial del quehacer urológico moderno. Existen numerosos modelos disponibles en el mercado, cada uno de ellos presenta diferencias en cuanto a su composición. Las guías en urología se utilizan principalmente para dos objetivos: obtener un acceso seguro y atraumático de un sitio específico del tracto urinario, por ejemplo la pelvis renal desde la vejiga, y servir de guía para la instalación de catéteres o stent sobre ellas. En general, las guías van a presentar diámetros de 0,18 o 0,38 pulgadas. En urología utilizamos sobre todo las de 0,38 pulgadas y tienen longitudes de 80 a 260 centímetros, donde las más comúnmente utilizadas son las de 145 centímetros. Pueden tener puntas flexibles para disminuir probabilidades de daño en el tejido ureterial y los segmentos van a variar entre 3 y 15 centímetros. Estos instrumentos tienen dos capas: un núcleo interno cuyo tamaño y dureza va a determinar la rigidez de la guía. Algunas guías van a tener un núcleo interno que están compuestos por acero inoxidable que le otorga gran rigidez. Sin embargo, ese material se puede plegar o se puede doblar de manera abrupta y puede producir un kinking si se maneja sin cuidado. Otros poseen una capa interna con nitinol que tiene mayor flexibilidad, que no se dobla de forma permanente, pero dada la flexibilidad pueden enrollarse sobre sí misma y propulsarse fuera del sitio deseado si esto no se sabe manejar. También tienen una capa externa que es altamente lubricada y determina menor fricción, permite un paso suave por el tracto urinario. Esta capa por lo general está habitualmente confeccionada con un polímero hidrofílico o con politetrafluoroetileno o PTF. Las guías, por ejemplo, Beware, tienen un núcleo de nitinol y son unas guías principalmente utilizadas para establecer un acceso seguro, que presentan una capa externa con un polímero hidrofílico con un núcleo de nitinol que le otorga la flexibilidad y la resistencia al kinking y una punta flexible angulada en su extremo para mayor maniobrabilidad y menor posibilidad de un traumatismo ureteral. La guía Sidwire tiene un recubrimiento de polímero hidrofílico con un núcleo de nitinol y es muy similar a la guía B-Wire. Las guías con núcleo de acero inoxidable, como guías metálicas conocidas normalmente, tienen mayor importancia a la hora de instalar, por ejemplo, un catéter WJ. Dentro de los modelos más conocidos se pueden mencionar la guía de Amplas de núcleo duro, que presenta un núcleo de acero inoxidable y tiene una punta flexible, que tiene una gran radioopacidad que lo hace ideal en el caso de una instalación y recambio de catéter. También está, por ejemplo, la guía Amplas Super Slit, que presentan una cobertura de PETIF y es delgada, permite un núcleo de mayor diámetro con mayor rigidez.
Ahora bien, existen también guías híbridas que combinan características de flexibilidad y de baja fricción con las otras. En esos modelos están que si las guías sensor, que tienen un petit-dinitinol con punta hidrofílica, son resistentes al kinking, tienen una cobertura externa también de politetrafluoroetileno, que eso permite que el núcleo sea de mayor diámetro con una mayor rigidez y tienen incluso una punta flexible de 5 centímetros con cobertura hidrofílica. También está la guía Root Runner, que son unas guías que tienen núcleo de nitinol con una punta proximal y distal flexible y tienen un recubrimiento de polímero hidrofílico. También tenemos la guía urológica Zebra. Esta es similar a la Root Runner, que tiene recubrimiento de politetrafluoroetileno cubiertas con la Uroglide, que es similar a la iCut, que presentan cubiertas con color azul y blanco que mejoran la visualización endoscópica. Tienen también una punta flexible con platino. En nuestra opinión, independientemente de la guía que se desee utilizar, es importante conocer las características de cada una, en especial la que esté disponible en nuestros centros de trabajo para cada uno de nuestros quehaceres diarios. Tenemos aquí, por ejemplo, también el conductor uretral. Este se utiliza a través de una sonda tipo Foley y tiene un diámetro que alcanza hasta un Foley 18. Tiene la forma de la uretra masculina y nos permite introducirlo a través de la sonda y poder llegar hasta la vejiga cuando tenemos aquellos pasos difíciles a nivel uretral por una próstata obstructiva o un cuello estenótico. Tenemos, por ejemplo, también aquellos catéteres ureterales que nos comunican el riñón con la vejiga. Y tenemos el catéter WJ, que es una sonda flexible con diámetros muy pequeños que van desde 6, 7 French con 24, 26 o 27 centímetros de longitud y generalmente son formados de silicón, poliuretano, que reciben su nombre debido a la curvatura que presentan en los extremos. Normalmente se colocan mediante una técnica endoscópica a través de la uretra, aunque puede realizarse a través de otros procedimientos. Ahora con respecto a la litotrixia. La litotrixia extracorpórea es una de las técnicas más antiguamente utilizadas para la eliminación o pulverización de los cálculos. El principio físico de esto es una onda de choque que pertenece al grupo de ondas mecánicas, algunas con características que la hacen muy particular y la diferencian de otras como el sonido o el ultrasonido. Tenemos también en la primera imagen, tanto superior e inferior, podemos observar un equipo de litotrixia extracorpórea, donde utilizamos este tipo de ondas de choque para pulverizar los cálculos. Sin embargo, hay algunas densidades de los litos que no pueden ser pulverizadas por este tipo de procedimiento, por lo que existen otros tipos de litotrixia como la electrohidráulica, que fue la primera modalidad de litotrixia intracorpórea que se desarrolló en la década de los 50 y se basa en el efecto de la vaporización que produce una descarga eléctrica en un medio líquido que genera una burbuja rápida de expansión y colapso. Esta onda de choque hidráulico al impactar fragmenta la litiasis. Ahora bien, estas ondas han ido disminuyendo desde 9 French hasta sondas de 1,9 French, que son las actuales, lo que permite su uso también en ureterorenoscopios flexibles. Sin embargo, pues su uso a veces se ve limitado por el daño que estas descargas eléctricas pueden producir a nivel del tejido y producen incluso estenosis. La litotrixia ultrasónica, que genera ondas mecánicas ultrasónicas a través de la aplicación de corriente sobre un cristal piezoeléctrico, permite una generación de energía vibratoria que es transmitida con una varilla rígida, sólida, que puede fragmentar justamente las litiasis, y estas varillas van a variar entre 2.5 y 12 French. Pueden contar con canales de aspiración que requieren un ureterorenoscopio con canal de trabajo que tenga al menos 5 French de ese canal de trabajo, y las de menor diámetro pueden tener 2.5 French y se pueden usar en un canal de trabajo menor, pero estas tienen o carecen de una abertura central que le impide una aspiración simultánea. La litotrixia neumática, que es con la que contamos en nuestro servicio, utiliza un dispositivo balístico en una sonda rígida y sólida que fragmenta los cálculos y consiste en un generador conectado a una fuente de aire comprimido.
Es por esto que en el principio les mostré también la manguera neumática del litotrictor a través de la cual se transmite este aire comprimido. Al accionarse, impulsa una bala metálica que golpea la base de la varilla, impactando y fragmentando la litiasis. Tiene una alta tasa de efectividad de hasta el 70 a 100% de fragmentación y carece de un sistema de aspiración, por lo que los fragmentos pequeños deben ser extraídos con pinzas. Los dispositivos de litotricsia neumática pues fragmentan los cálculos utilizando un martillo neumático, o sea, una energía mecánica. La fragmentación es muy buena y la posibilidad de la lesión ureteral es muy baja. Desafortunadamente, esta energía mecánica pues puede producir una retropulsión significativa del lito hacia la porción proximal o el riñón. Ahora bien, con respecto al láser, es el mecanismo para emisión de energía electromagnética a través de fotones, donde la fragmentación se logra por la formación de una burbuja de plasma en la punta de la fibra, que al expandirse colapsa, genera una onda de choque capaz de fragmentar un cálculo. Y existen dos tipos de láser con utilidad de tratamiento de litos, el neodymium jack láser y el holmium jack láser, siendo el láser holmium el capaz de fragmentar todos los tipos de cálculos, incluidos los compuestos por cistina, y es en la actualidad el sistema de litotrictor endoscópico de elección, porque las fibras de cuarzo flexible se pueden utilizar con ureterorrenoscopios rígidos y flexibles y son reutilizables. Y el láser holmio pues, es eficaz para cualquier composición de los litos. Ahora bien, con respecto a los dispositivos de recuperación de piedras o cestas o pinzas, los componentes esenciales de estos dispositivos incluyen la manilla de control, el cable control, la funda y el dispositivo en sí. Estos tienen varios diámetros del eje que varían en tamaño desde 1.9 hasta 7 French o Charrier, y tenemos que los de la ureterorrenoscopia son de 3 French para poder encajar en los canales de trabajo, dejando un suficiente espacio para poder tener un sistema de riego adecuado. Los dispositivos de mayor diámetro se utilizan para los cistoscopios o procedimientos percutáneos. Tenemos, por ejemplo, las pinzas de agarre de 3 puntas que se conocen como Trident, que son los instrumentos más seguros para la eliminación de cálculos en los ureterorrenoscopios flexibles, porque de manera confiable estos pueden liberar los cálculos que son demasiado grandes para extraerlos del uréter de manera segura. Ahora bien, tenemos también aquellos dispositivos que tienen varias formas de cestas. Estos tienen forma helicoidal, pueden ser de alambre plano o de otra forma y pueden variar en el número y el tipo de cable utilizado. Los materiales de revestimiento como el politetrafluoretileno y polimida se utilizan comúnmente para instrumentos de trabajo, incluidos pues estas cestas de piedra. No limitan la deflexión y pueden tener mayor capacidad para el agarre de este tipo de fragmentos. Pueden tener 3 hilos, 4 hilos, 6 o más hilos. Los diseños de doble alambre pues tienen una resistencia de apertura mejorada que puede facilitar la eliminación de aquellos cálculos que están impactados. Otros diseños de cestas se relajan, por ejemplo, los alambres duales, exponiendo más alambres en el extremo distal de la canasta, haciéndolos útiles para eliminar múltiples fragmentos helicoidales. Las cestas pues también tienen alambres redondos que le permiten pues rotar dentro del uréter sin el riesgo de dañar justamente la mucosa ureteral. Tenemos algunos nombres de estos dispositivos como el Atlas Wire, que tiene una punta y 4 filamentos de acero que son de acero inoxidable y se diseñaron para la extracción de litiasis ureterales. También tenemos la M-Circle, que es un modelo que presenta 4 filamentos de nitinol en configuración triangular sin punta, que lo hace menos traumático e ideal para litiasis caliciares. Ahora tenemos también la Encompass, que posee un canalístico con 4 filamentos y se dividen y forman una base con agujeros de menor diámetro que lo hace ideal para una remoción rápida de fragmentos pequeños múltiples en menor número de intentos. Tenemos la M-Gauge Nitinol,
Este tiene un canastillo sin punta cuya configuración de los filamentos simula al de una pinza, que lo hace ideal para litiasis ureterales o para reposicionar litiasis en el interior del riñón. Y tenemos las Skate, que son un canastillo sin punta también, con 4 filamentos de litinol que tienen 2 canales en el interior de su vaina, uno para el canastillo de 1.9 French y otro para la inserción de una fibra de láser Holmium de 200 micrómetros, para de esta forma permitir realizar litotripsia sin posibilidad de la retracción de los fragmentos hacia la parte proximal. Y hay otras como el LitoCash, que presentan un canastillo de 12 filamentos con punta de forma tubular de 2 milímetros, que son ideal para inmovilizar y extraer fragmentos ureterales. En general, los canastillos de nitinol logran el mejor perfil de la deflexión, que permite trabajar en regiones que requieren una alta deflexión, por ejemplo, el polo inferior. Y bueno, como les estaba mencionando, pues tenemos también las pinzas que son, digamos que ofrecen mayor seguridad. Algunas de ellas son las pinzas Tricep o Tridente, la Moose Tooth, la Graspit Forceps, la Alligator Tooth Retriever, que pues nos brindan una mayor seguridad. Tenemos los dispositivos antimigratorios o aquellos para evitar la retropulsión, que de izquierda a derecha podemos evidenciar el Stone Comb, el M-Trap y el Persis acordeón, que es el que está en el centro. El Stone Cone pues presenta un elemento central que se expande en espiral y forma de cono. El M-Trap se utiliza de manera similar al anterior y tiene una configuración diferente en la canestilla. Esta parece como una mallita de alambre y se colocan justamente detrás del lito para evitar que se dé la retropulsión. Tenemos los evacuadores, estos son conocidos como evacuadores de Elite, los dos superiores, que tienen una mayor presión para retirar justamente los restos de los tejidos en una RTV o una RTUP, o en los casos de un hemocisto organizado que permite el retiro de coágulos grandes. Y la jeringa TUMI, que es una de las jeringas utilizadas para el retiro de coágulos en los casos de hematurías macroscópicas con coágulos. Tenemos acá algunos de los dispositivos que se utilizan en los cistoscopios, como las pinzas de pico de pato, la pinza de cocodrilo. O sea, son pinzas que podemos tomar biopsia, pinza de agarre de pequeños fragmentos, pinza de agarres para remover cuerpos extraños, pinza de tijera. También podemos mencionar el uretrotomo. El uretrotomo es un instrumento destinado a realizar un corte frío de la uretra, que es un procedimiento denominado uretrotomía óptica interna, y sus indicaciones son habitualmente terapéuticas en el caso de estenosis conocidas, que se deben realizar obviamente bajo anestesia. Se indican en estenosis cortas menores a 1 centímetro como un primer procedimiento, o en estenosis residuales cortas post-uretroplastia, o aquellas estenosis complejas cuando se desestima por completo una plastia uretral. Este instrumento pues está formado por una óptica, una camisa externa, el obturador y una camisa rectora con un elemento de trabajo pasivo, y las cuchillas van a variar en redonda, recta, en forma de gancho, semicircular, que van a depender del operador, o sea, del cirujano, según la estenosis que se presente. El resectoscopio es un instrumento de trabajo que tiene también integrado su sistema óptico, y que lo podemos observar en la imagen superior con su elemento activo y pasivo, y tiene diferentes tipos de electrodos, con unas asas de corte, de coagulación, agujas, espigas, rodillos, vaporización, y son los instrumentos que utilizamos, por ejemplo, para hacer las resecciones en los casos de resección transuretral, vesical o prostática, y varían pues si son monopolar o bipolar. Tenemos que aquí podemos observar la camisa externa con su obturador, la camisa interna con su obturador, el obturador visual y la parte de la irrigación o puente con sus dos llaves. Aquí vemos dos de sus electrodos, uno con asa de corte monopolar y un electrodo de coagulación. Acá tenemos también el nefroscopio, el cual también trae introducido su óptica. Tenemos su canal de trabajo, su camisa externa, su obturador, sus puentes de trabajo.
Y en esta imagen pues también logramos observar una mesa donde tenemos para hacer este tipo de procedimientos los amplas, los dilatadores mecánicos de Alken, un catéter ureteral, una guía de politetrafluoroetileno, las agujas justamente para la nefroscopía, las varillas del litotrictor, entre otras de las características. Con respecto a los procedimientos con láser para la próstata, pues son los procedimientos estándar actualmente a nivel mundial, pues las resecciones transuretrales o las adenomectomías van quedando en un segundo plano al tener este tipo de procedimiento donde podemos hacer una pulverización o enucleación de la próstata con este tipo de instrumento. El láser Olmiot, láser JAT de itiogranate aluminio, es el que nos permite poder obtener una enucleación o pulverización de la glándula prostática, lo que nos puede permitir tomar una muestra anatomopatológica, mientras que el láser Green Light solamente nos permite obtener una pulverización. Estos pues son los patrones estándares actualmente para este tipo de cirugía, y también tenemos el láser Tulio JAT. Con respecto a la laparoscopia, podemos decir que hace más de 100 años Sir William Osler, el padre de la medicina moderna, desafía a los cirujanos y dice que debemos refinar los procedimientos perpetuamente, diciendo que las enfermedades que dañan requieren tratamientos que dañen menos. En pos de este objetivo, el siglo XX nos trae grandes logros con respecto al campo de la urología. En los últimos 30 años en particular, la especialidad de la urología mínimamente invasivo se ha vuelto predominante. Podemos decir entonces que los carros de laparoscopia estándar principal pues deben contener un insuflador, una fuente de luz, un control de cámara y cualquier dispositivo de grabación. Idealmente pues el insuflador debe colocarse a nivel de los ojos del cirujano para permitir una monitorización continua de esa presión de CO2. Los sistemas de endoscopio integrados pues es algo que se ha dado más recientemente. Sin embargo, la mayoría de los principales fabricantes de esos equipos de endoscopia ofrecen desde hace algunos años atrás sistemas integrados que consisten en pantallas planas y torres de equipos que están montados en brazos de techo y que son ajustables, lo que le permite al cirujano que los monitores de estas pantallas sean móviles y se suspendan sobre el paciente, colocándolo directamente frente al cirujano o a cualquier altura o a cualquier ángulo, y esto puede reducir la fatiga visual y corporal. Además que la torre de la fuente de luz y el sistema de cámara e insuflador puede colocarse a cualquier área alrededor del paciente dependiendo de la operación que se esté realizando. Con respecto al neumoperitoneo o al acceso a la cavidad, podemos mencionar primero que el gas ideal para una insuflación de neumoperitoneo debe tener escasa absorción peritoneal, reducción de los efectos fisiológicos, excreción rápida tras la absorción y efectos mínimos en caso de una embolia vascular. Debe tener una máxima solubilidad en la sangre e incombustibilidad. El aire y el oxígeno no se pueden utilizar para la insuflación porque producen combustión cuando se utiliza energía monopolar o el láser. Van a producir una combustión. El helio y el nitrógeno son menos solubles que el anhídrido carbónico y pueden dar lugar a consecuencias más graves, por ejemplo, si se produce una embolia gaseosa intravascular. Además, el precio del helio pues, es otro inconveniente. Ahora bien, aunque el óxido nitroso es útil en las intervenciones que requieren anestesia local o en los pacientes con insuficiencia respiratoria, pues es un material combustible. El CO2 es el más parecido al gas ideal, por lo tanto es el que más se utiliza en la laparoscopia. Es un gas semi-inerte, barato, y su difusión peritoneal no va a tener un riesgo de embolia por una difusión sistémica regulada por el aparato respiratorio. Ahora bien, este neumoperitoneo se puede lograr usando un sistema cerrado a través de una aguja de Veres o una técnica abierta con una cánula de Hasson. La técnica cerrada con la aguja de Veres, que es más que un desechable de 70 a 120 milímetros con un calibre de 14 o 2 milímetros de diámetro exterior, y bueno, esta puede ser desechable o no desechable,
y debe asegurarse antes del procedimiento. Se debe probar que la punta roma de la aguja tenga que el resorte se retraiga fácilmente, porque esta aguja que está conectada a la línea de CO2 debe garantizar que no haya resistencia a la entrada del gas, que debe ser a 2 litros por minuto de flujo, que es la presión que permanece a menos de 2 milímetros. Por último, se debe enjuagar con solución salina a través de esa aguja para ocluirlo manualmente y asegurarse de que no haya fuga del gas entre el eje y el cubo de la aguja. Ahora bien, para esta aguja debemos tener en consideración que la podemos colocar a nivel supraumbilical, pero justamente allí es donde nosotros nos vamos a encontrar con los grandes vasos, específicamente del lado izquierdo, por lo que debemos tener mayor cuidado. Y bueno, en los casos de que tengamos una situación con un abdomen con múltiples cicatrices donde sea imposible colocar la aguja, pues es necesario hacer un sistema abierto con una cánula de Hasson. Este tipo de dispositivo, pues se avanza esta cánula hasta que descansa firmemente en la incisión y se aprieta la cánula con un tornillo adjunto. La fijación pues se va a hacer con suturas faciales que se envuelven alrededor de los puntales en el adaptador en forma de embudo, anclándose en el lugar, y después se retira el obturador. Y bueno, el flujo libre del CO2 pues entra hacia el peritoneo o hacia la cavidad peritoneal y se logra conectando ese tubo de CO2 a la cánula. El insuflador pues se puede ajustar al flujo de la entrada máximo y se crea así el neumoperitoneo rápidamente. Ahora bien, una vez que se tiene creado el neumoperitoneo, se procede a colocar el puerto de mano y así ir introduciendo los catéteres. Ahora bien, el neumoperitoneo no es una cavidad, por lo tanto, allí no podemos utilizar este tipo de procedimientos, sino que usamos un balón disector del retroperitoneo luego de que se mete a través del canal del trocar endoscópico. Podemos observar bajo visión directa y colocar e insuflar este balón disector y poder crear un canal visible para poder trabajar en el retroperitoneo. Con respecto a los trócares, como les estaba mencionando, una vez que se crea ese espacio o el neumoperitoneo bajo visión directa, podemos ir colocando cada uno de estos instrumentos de trabajo en el abdomen una vez que esté lleno de gas o en el retroperitoneo. Ellos mantienen la insuflación o el neumoperitoneo porque pueden tener una válvula o múltiples válvulas que se permite la entrada de los equipos sin que se salga el gas. Normalmente pues un trocar consta de una vaina hueca externa que se llama cánula o puerto y un obturador interno que se retira tan pronto como la válvula externa ha entrado en la cavidad peritoneal. Hay disponible una gran variedad de trócares desechables y no desechables, con válvulas que pueden ser unidireccionales y válvulas multisellados. Los modelos estándar van a variar entre 3 y 20 milímetros de diámetro y 5 y 20 centímetros de longitud. Los que tienen válvulas unidireccionales dentro del trocar permiten al cirujano que se intercambien los instrumentos a través del puerto sin el escape de importantes cantidades de gas. Y las válvulas del tipo multisil o multisello pues se van a adaptar al paso de instrumentos de 5 milímetros o más sin que se produzcan fugas de aire. Si la cantidad del tejido es muy grande a retirarse, pues se retira el sello exterior o toda la válvula para realizar este procedimiento, y el sello exterior se puede reemplazar antes de volver a insertar los instrumentos. Inicialmente existían solo trocars cortantes con puntas afiladas, pero posteriormente, en vista de la disección y del daño que esto podía producir, se crean protectores de esto con punta roma, que son los que actualmente están vigentes. Ahora bien, tenemos también algunos trocar con un plástico transparente en la punta para que el cirujano pueda pasar un endoscopio en el trocar y así monitorear endoscópicamente su paso a través de la pared abdominal y la entrada en el abdomen lleno de gas. Con respecto a la instrumentación para agarre, disección o las pinzas como tal,
el laparoscopio, pues la mayoría de las pinzas y los disectores se utilizan un tamaño de 5 milímetros, pero están disponibles en un rango de 13 a 12 milímetros. Predominantemente son en reutilizables formas. Los instrumentos de agarre tienen acción simple, solo se mueven durante la apertura, o diseños de puntas con doble acción, que ambas mordazas se puedan mover. Existen amplias variaciones con respecto a las configuraciones de la punta, la superficie, características de mordazas, diseños del mango, la parte de las propiedades de electrocirugía. Los diseños de punta pueden incluir puntas romas, puntiagudas como delfín, recto como pico de pato, curvas como Maryland, en ángulo, y las superficies de la mandíbula pues pueden ser atraumáticas o traumáticas, con superficies dentadas o lisas, pueden permitir la manipulación suave del tejido con agarradores atraumáticos, por ejemplo intestino, que son las pinzas con mandíbulas de agarres de 3 centímetros de largo. Las pinzas traumáticas tienen superficies dentadas o con garras en su mandíbula que pueden permitir agarrar y sujetar los pañuelos, por ejemplo, firmemente, y además cada uno de estos instrumentos pues puede estar equipado con funciones de articulación o rotaciones en la punta. Pueden ser instrumentos reutilizables o desechables, y dependiendo del diseño del mango pues instrumentos de agarre con bloqueo o no bloqueo. La mayoría de las pinzas sin bloqueo pues tienen un manguito tipo tijera, y los diferentes diseños pues permiten o tienen la capacidad de bloqueo. En particular pues cuando son de agarre prolongado del tejido, mientras que otros disectores pues ofrecen grados adicionales de libertad por medio de, por ejemplo, la articulación activa que tiene movimientos de muñeca del cirujano. Hay instrumentos también de disección estándar, por ejemplo, el laparoscopio pues se puede utilizar el aparato de succión y el electrodo del gancho para una disección roma rápida y eficaz. En esa misma línea podemos encontrar, por ejemplo, los Kintner, que son como una punta de gasa que en la imagen superior derecha podemos observarlo, que vienen de 5 y de 10 milímetros. Son disectores desechables, son por ejemplo de gran ayuda en el caso de que se pueden mover de un lado a otro, hacia arriba, hacia abajo, en un área de un tejido adiposo, para eliminar rápidamente la grasa que rodea estructuras vitales, como por ejemplo el hilo renal, la glándula suprarrenal. Además, el dispositivo pues se puede levantar incluso una línea completa del tejido, por ejemplo la grasa pararrenal, lo que permite por su división rápida y segura, porque ni en el eje ni en la punta van a conducirse corriente electroquirúrgica. Aquí, por ejemplo, tenemos pinzas de agarre, la B, por ejemplo, pinza de extracción, la C que es una pinza fenestrada plana, la D que es la Maryland, es una pinza de disección angulada, tenemos la E que es la pinza también sin ningún tipo de agarre para justamente causar traumático, y la F que es una pinza de biopsia. En la imagen inferior podemos ver las tijeras y las pinzas para empujar las suturas, y las tijeras para disecar o cortar las suturas. Acá logramos observar algunas de las pinzas para sellado de los vasos y aquellas endograft para colocar los clips. En la imagen A podemos ver la punta del equipo laparoscópico con una clip, y en la imagen B podemos observar este endoclip sobre una caja de sutura. También pues tenemos las tijeras, los laparoscopios, bisturí, electrocauterio, los láser. Y bueno, tenemos en este caso en la imagen A una de las endocrapadoras, la parte superior no desechable, la parte inferior desechable. En la imagen B podemos observar el mango en pistola, que es justamente de este tipo de engrapadoras. En la imagen A y B podemos ver los mismos engrapadores, que pueden obtenerse incluso grapas o en columnas de 6 o de 9 que se van a soltar, y bueno, estas sirven justamente para atar o útil para suturar la parte de los nudos, porque actúan como un nudo evitando la sutura intracorpórea que consume mucho tiempo. Estos vienen, por ejemplo, en clip de 3.5 milímetros,
Y bueno, acá tenemos una sutura con agujas, que es justamente, o con púas, que es justamente para evitar que hacer este tipo de nudos. Estas púas van en dirección contraria a la aguja y ayuda a mejorar o al adelantar el tiempo quirúrgico. Con respecto a los kits, los Lapratit, los clit son un complemento, como les dije, útiles para suturar. Y bueno, según el fabricante, esas suturas pueden tener 3.5 milímetros, están hechos con un material absorbible de polidioxanona, están diseñados para proporcionar encajes seguros de suturas de hasta 14 días en entornos de tensión baja a media. Y bueno, se puede asegurar el final de una sola hebra de poliglactina. Pueden actuar incluso como suturas tipo 4.0 y bueno, son los que es más utilizado. La Prati pues ha demostrado que son antideslizantes, como en el caso del monocril 2.0 y la sutura de polidioxanona. Em, Se pueden utilizar los clips para asegurar, por ejemplo, una sola sutura o suturas continuas para anclar los refuerzos en una renorrafia. Y con respecto a lo de la sutura de las púas, como les estaba mencionando, es un tipo innovador de sutura que puede acelerar la colocación de las mismas y eliminar los nudos. Estas pues vienen con las púas orientadas en la dirección opuesta a la aguja, que permite la sutura agarrar el tejido, sí, evitando que se deslice hacia atrás. Y bueno, se popularizó para su uso durante sobre todo las rafias vesicoureterales. Con respecto a estos dispositivos de grapado que observamos en estas imágenes, pues hay varios dispositivos para tejidos de oclusión y de división. La grapadora endoguía, que es una de las que podemos observar en la imagen, em, de 12 milímetros, y tiene también dispositivos de corta lineal. Estos tienen puertos de entrega de 2 filas de grapas triples escalonadas y simultáneamente corte entre las filas. Ella puede cargarse con cargas de hasta 30, 45 o 60 milímetros y disparar cualquier número de veces de manera similar. Y bueno, estas grapas, mientras cortan, entregan filas triples entre las filas 3 y 4. Tienen límite máximo de fuego de 8 cargas de grapas y le permiten al cirujano alinear correctamente pues un instrumento de tejido al ocluir o dividir las disponibles tipos de tejidos. Caja cartucho pues de carga pues viene con un código de color según el tamaño de las grapas. Por eso se pueden tener grapas de 2.0 milímetros que son gris, grapas de 2.5 milímetros que son blancas, y se prefieren estas para tejidos vasculares como vena renal, arteria renal, mientras que las grapas que vienen de 3.8 milímetros, por ejemplo azul, y la 4.8 milímetros verde, son utilizados en tejidos más gruesos como el uréter, intestino, vejiga, y por ejemplo una nefrectomía laparoscópica. El endostat se puede utilizar una grapadora lineal sin cortes para asegurar el lado del paciente de la vena renal, que proporciona una vena renal para el donante pues más larga. No es necesario estar recortando las grapas de los vasos antes de la anastomosis en el receptor. Las grapadoras lineales pues no son cortantes y ofrecen ya sean 3 o 4 filas de grapas de 30 a 60 milímetros de largo. En esta imagen pues podemos observar uno de estos dispositivos de clip. En la imagen superior uno de metal y en la imagen inferior uno de plástico, ya atados como tal a la sutura. Pues en la imagen vemos un clip de Quick and Look, la punta del aplicador laparoscópico en la parte superior y con un clip de metal en la punta del aplicador laparoscópico en la parte de abajo. Y bueno, los otros Weekend Look fijados a la sutura. El Lapsac fue diseñado originalmente en 1990 y pues está hecho con un nylon con un revestimiento interior de poliuretano con un cordón de polipropileno, y es un saco para atrapamiento menos susceptible o fuga de células y que puede asegurar una muestra incluso hasta 2 kilos dentro del Lapsac. Sin embargo, pues el despliegue
del laxante del órgano subsiguiente para el atrapamiento, pues es un desafío. Lo que hace que existan otros sacos de atrapamiento que tienen diferentes ventajas cuando el objetivo pues es el atrapamiento del órgano y la extracción intacta en el lugar. Pero pues cuando no es necesario una retirada completa del órgano, se puede disecar, puede ser con los dedos a través del anillo que se vaya a retirar. Ahora bien, podemos hablar del sistema de robot Da Vinci. Este está formado por tres instrumentos principales, que son el carro del paciente, la consola del cirujano y el carro de video. Ahora bien, estos van a estar distribuidos en el quirófano en diferentes áreas. Más adelante les voy a explicar. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro de conexiones en la consola del cirujano, donde a la izquierda en la imagen podemos encontrar conexiones para la coagulación monopolar, el cable blanco, y conexiones para bipolar, el cable azul, que permiten ser controladas desde la pedalera. Pues en la consola B tenemos el cuadro de conexiones desde el carro de video, que están identificadas con iconos y con cables según el código de colores. Por ejemplo, el rojo es la conexión al carro del paciente desde la consola del cirujano. El azul es la conexión del video. El verde es la conexión al audio entre la consola y el carro de video. En esta imagen logramos observar la consola del cirujano Da Vinci, donde en la imagen superior pues tenemos el visor. En la letra B es el panel izquierdo, con el C, que son los manipuladores maestros. El D es el panel derecho y la imagen E es la pedalera, que podemos observarla con una descripción más detallada. Por ejemplo, la imagen A de la pedalera el pedal A permite reposicionamiento de los controles de cambio y proporciona los instrumentos un rango de movimiento más allá de los límites físicos de la consola del pedal. La pedalera B controla el movimiento de la cámara hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, la entrada o la salida y la orientación horizontal, mientras que el pedal C controla el foco. Los pedales D y E pues son para el electrocauterio monopolar o bipolar. Ahora bien, acá logramos observar justamente estos controladores maestros, cómo podemos llevar los movimientos del cirujano a movimientos milimétricamente precisos durante la cirugía. Acá tenemos parte de los trócares que se utilizan en el sistema Da Vinci. Estos van, si es el sistema Da Vinci sí, que es el último, pueden ser de 8 milímetros, mientras que si es el sí, que es el sistema anterior, tienen que ser de 12 milímetros, pero van en una disposición y con un inicio igual que en la laparoscopia. Tenemos también el puerto único, que podemos tener varios instrumentos de trabajo o brazos, los 3 brazos del robot dentro de un solo puerto, y lo que nos permite tener una sola incisión a nivel abdominal. Justamente es lo menos invasivo que podemos tener, con algunas desventajas que justamente pueden crear en el robot mayor choque entre los brazos, y esto lo hace un poco incómodo. Sin embargo, si hay una buena práctica, es posible que utilicemos un solo puerto y la cirugía se lleve a cabo completamente como si tuviera los demás trocas. Con respecto al extremo distal de algunos de los instrumentos Endurite, que son los utilizados por el sistema Da Vinci, por ejemplo, cuando se usa un solo puerto, de izquierda a derecha podemos observar un cauterio monopolar de 5 milímetros que está montado en una punta de espátula, el disector Maryland de 5 milímetros, el portaagujas de 5 milímetros, el forceps penetrados de 5 milímetros y la tijera de 8 milímetros. En la parte inferior de la imagen se muestra completo el Maryland de 5 milímetros. Ahora bien, tenemos también algunos selladores de vaso y las endograpadoras.
Acá logramos observar algunas de las otras pinzas utilizadas en el sistema Da Vinci. Tenemos el ProGraph, que es uno de los más utilizados en urología robótica, la pinza Tenaculum de Forceps, la pinza de Maryland, la pinza Cobra Grasper, que es la que les había mencionado también anteriormente, la fenestrada bipolar, el decauterio permanente, el driver larger, el suture cute, el driver mega, el hot check, el endorite picat, que es un disector. Acá logramos observar algunas de estas pinzas con electrocauterio bipolar. Tenemos disector, tenemos Maryland, tenemos electrocauterio, tenemos tijeras, entre otros. Acá en esta imagen podemos observar la configuración habitual de la cirugía robótica en urología. El pedestal del carro del paciente pues queda entre las piernas como tal del paciente, los 4 brazos que están operativos, que son las luces azules, el cirujano va a estar al fondo, en la consola, y el ayudante en el campo quirúrgico. En esta imagen se logra observar con un aspirador mientras observa el monitor auxiliar. A diferencia de las otras intervenciones laparoscópicas, el propio cirujano controla el endoscopio y el anestesista pues está en la cabecera del cirujano. Acá pues logramos observarlo desde una manera más sistemática, observándose la distribución de los elementos del Da Vinci, etiquetados por ejemplo en amarillo, la consola del cirujano, que está en la esquina superior derecha de la imagen, el carro del paciente, que está sobre la cabecera de la mesa de operaciones, y el carro de video del lado contrario. También podemos ver cómo está distribuido allí el personal, que está etiquetado el blanco, el cirujano principal, que está en la consola, el cirujano asistente y el instrumentista están en la cabecera, en condiciones de esterilidad, obviamente, y el anestesista, que está en los pies del paciente. Un apartado importante también de hablar en lo que es el instrumental urológico es cómo son los métodos de esterilización o cómo debería de ser el lavado de los instrumentos. Tenemos métodos de esterilización físico, por ejemplo con calor seco, con pupinel, tenemos calor húmedo, que es el autoclave, las radiaciones ionizantes con rayos beta, rayos gamma y radiaciones no ionizantes con rayos ultravioleta. Y también los métodos químicos como el óxido de etileno, el ácido peracético, glutaraldehídos, que son los líquidos, y el peróxido de hidrógeno como el plasma. Tenemos uno de los materiales más utilizados, como son el Herdex, la formalina, para mantener justamente la esterilización, y el lavado del instrumental, pues se puede realizar, por ejemplo, el de los ureteroscopios utilizando gas como óxido de etileno, remojando en una solución de glutaraldehído o utilizar el sistema Steris. El sistema Steris pues proporciona un lavado y un aclarado automático de los endoscopios en una solución ácida de peracético. Sin embargo, hay algunos instrumentos que no podemos llegar a sumergir en productos o químicos porque pueden ser corrosivos y se puede producir el daño de los mismos, por ejemplo las ópticas. Por esto es necesario que ellas simplemente se remojen con un material tipo compresa estéril, y luego de que esté solamente húmeda, no empapada, se pueda hacer la limpieza del mismo, introduciéndolo a través de todas las rendijas del instrumental para evitar que queden partes o restos orgánicos en los equipos, y luego introducirlos en formalina. Hay algunos instrumentos que es necesario colocar con aire comprimido, aire seco, a través de los lumen para poder retirar cualquier exceso orgánico, y hay algunos instrumentos que podemos lavar con cepillos o materiales tipo Herdex para tener una mejor limpieza quirúrgica. Antes de hablar debemos escuchar, antes de escribir debemos pensar, antes de herir debemos sentir, antes de rendirnos debemos intentar, antes de morir debemos vivir.